Hola a todos. Qué bueno estar aquí, aunque sea a través de estas palabras, para conversar sobre algo que nos toca a todos, la educación. Les hablo desde el corazón, pensando en esa tierra maravillosa que es Nariño, un lugar de volcanes imponentes, de paisajes que quitan el aliento y de gente con una fuerza increíble. Es un rincón de Colombia donde las culturas se trenzan como una guanga, tejiendo una historia única. Aquí, entre las montañas andinas y la costa del Pacífico, ser maestro o estudiante tiene un significado especial. Es un desafío diario, una conversación constante entre lo que nos cuentan los libros y lo que nos enseña la vida, el territorio, el abuelo, la comunidad. Por eso, quiero que esta reflexión sea como sentarnos a tomar un tinto, sin afanes, para pensar juntos en nuestras escuelas, en nuestros maestros y en el futuro que estamos construyendo. Pensar en la educación en Nariño es pensar en la diversidad en su máxima expresión. Es imaginar una escuela en Tumaco, donde el sonido de la marimba se mezcla con el murmullo del mar y donde los saberes ancestrales de las comunidades negras son un tesoro vivo. También es visualizar una escuelita en las faldas del Galeras, donde los niños aprenden a leer el mundo entre el aroma del café y las historias de los mayores. Y cómo no, es transportarnos a los resguardos indígenas, donde la lengua propia y la conexión con la Pachamama son el centro del aprendizaje. Cada uno de estos lugares nos cuenta una historia diferente sobre lo que significa educar y ser educado. No es lo mismo enseñar en Pasto que en un corregimiento apartado de la cordillera. Las realidades son distintas, los retos son enormes y las esperanzas también. Por eso, esta conversación no es un lamento ni una queja, es una invitación. Una invitación a mirar con ojos críticos, pero también con mucho cariño lo que hemos sido y lo que somos. A veces, en el día a día, en la carrera por cumplir con el currículo y las evaluaciones, se nos olvida levantar la cabeza y preguntarnos: ¿para qué estamos educando? ¿A quién le sirve la educación que damos? ¿Estamos formando personas libres, críticas, capaces de transformar su realidad, o simplemente estamos repitiendo un modelo que nos fue impuesto hace siglos? Estas preguntas son incómodas, lo sé, pero son necesarias. Son el primer paso para empezar a cambiar las cosas desde adentro, desde nuestra propia aula, desde nuestro rol como ciudadanos comprometidos con este sur que tanto amamos y que tanto merece. Quiero que este viaje que iniciamos hoy sea un ejercicio de memoria y de conciencia. La historia de la educación en Colombia, y particularmente en Nariño, está llena de tensiones, de luchas de poder, de sueños rotos y de victorias silenciosas. Entender ese pasado no es un simple ejercicio académico para acumular datos. Es una herramienta poderosa para entender por qué nuestras escuelas son como son hoy. Nos ayuda a descifrar las raíces de la desigualdad que todavía nos duele, a reconocer las prácticas que debemos soltar y a valorar las resistencias que han mantenido vivos los saberes propios de nuestra gente. Así que, con el corazón abierto y la mente dispuesta, empecemos a desandar este camino para encontrarnos con nosotros mismos en el reflejo de nuestra historia educativa. A menudo pensamos en la historia como algo lejano, un conjunto de fechas y nombres que memorizamos en el colegio y que poco tienen que ver con nuestra vida. Pero eso no es cierto. La historia no es un álbum de fotos viejas y amarillentas que guardamos en un baúl. La historia es un espejo en el que nos miramos hoy y vemos reflejadas las decisiones, las luchas, los miedos y las esperanzas de quienes vinieron antes que nosotros. Reflexionar sobre la historia de la educación no es un acto de nostalgia, no es querer volver a un pasado que ya no existe. Es, por el contrario, un acto de profunda inteligencia para entender el presente. Es la clave para descifrar el ADN de nuestro sistema educativo, para comprender por qué algunas cosas funcionan y por qué otras, tercamente, se resisten a cambiar. Cuando miramos hacia atrás, descubrimos que la escuela no es una institución neutral que apareció de la nada. La escuela fue
y sigue siendo un campo de batalla, un lugar donde diferentes visiones del mundo, intereses políticos y modelos de sociedad han chocado. Desde la época colonial, la educación ha sido una herramienta para moldear al ciudadano ideal. Primero, para formar súbditos fieles a la corona y a la Iglesia. Luego, para construir una nación unificada bajo un solo idioma y una sola cultura, borrando la increíble diversidad que nos caracteriza. Entender esto nos ayuda a ver que el currículo, los textos escolares, la forma en que se organiza el aula e incluso la arquitectura de los colegios no son decisiones inocentes. Responden a un proyecto de país que muchas veces dejó por fuera a las mayorías. Esta mirada histórica nos permite cuestionar lo que damos por sentado. ¿Por qué le damos más importancia a las matemáticas que al arte o a la música? ¿Por qué se nos enseña más sobre la historia de Europa que sobre la historia de nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes? ¿Por qué el conocimiento académico se valora más que el saber práctico de un agricultor o una partera? Estas preguntas surgen cuando nos damos cuenta de que el sistema educativo fue diseñado con un propósito específico, uno que privilegiaba un tipo de saber y un tipo de persona. Al no cuestionarlo, corremos el riesgo de seguir reproduciendo, sin querer, esas mismas desigualdades y exclusiones en nuestras aulas hoy, en pleno siglo XXI, en nuestro querido Nariño. Por eso, hacer este ejercicio de memoria es fundamental para cualquier educador que quiera ser un agente de cambio. Nos da perspectiva, nos permite identificar las estructuras profundas que sostienen la inequidad, nos ayuda a entender la resistencia de muchas comunidades a un modelo educativo que no las representa y que no dialoga con sus saberes. Mirar la historia nos empodera, porque nos demuestra que el sistema educativo no es una estructura fija e inamovible. Ha cambiado a lo largo del tiempo y puede seguir cambiando. Si entendemos cómo se construyó, también podemos entender cómo deconstruirlo y reconstruirlo de una manera más justa, más inclusiva y más pertinente para las realidades de nuestros niños y jóvenes en Nariño. Hagamos un viaje rápido por la historia para ver cómo se fue tejiendo esto que hoy llamamos educación en Colombia. Empecemos en la colonia. En ese tiempo, la educación era un privilegio para muy pocos, principalmente para los hijos de los españoles y criollos adinerados. Su propósito era claro: formar líderes para la administración colonial y sacerdotes para evangelizar. La Iglesia Católica tenía el control casi total. Se enseñaba latín, teología y filosofía, todo bajo una disciplina férrea. El objetivo no era fomentar el pensamiento crítico, sino garantizar la obediencia a Dios y al rey. Para la mayoría de la población, indígenas, mestizos, afros, la educación formal simplemente no existía. Sus saberes, sus lenguas y sus culturas eran vistos como ignorancia o paganismo que debía ser erradicado. Esa fue la primera gran fractura, la primera gran exclusión. Luego llegó la independencia, y con ella, un sueño de nación. Los líderes de la nueva república entendieron que la educación era clave para formar a los ciudadanos de ese nuevo país. Personajes como Francisco de Paula Santander impulsaron la creación de escuelas públicas. Pero, ¿qué se enseñaba en ellas? El modelo seguía siendo muy europeo. La idea era civilizar, traer el progreso a un país que se consideraba atrasado. Se buscaba unificar a la población bajo una sola identidad nacional, la identidad mestiza, dejando de lado, una vez más, la riqueza de las culturas indígenas y afro. La tensión entre la Iglesia y el Estado por el control de la educación se convirtió en una constante. Cada gobierno, liberal o conservador, intentaba imponer su visión usando las escuelas como un campo para ganar la batalla ideológica. Más adelante, hacia finales del siglo XIX y principios del XX, llegó la influencia del positivismo. La idea de que la ciencia y la razón eran el único camino hacia el progreso se tomó las escuelas.
se le dio mucha importancia a las ciencias naturales, a las matemáticas y a la técnica. Se buscaba formar obreros y técnicos para una economía que empezaba a industrializarse. La educación se volvió más práctica, pero también más rígida y estandarizada. Se implementaron sistemas de evaluación, de clasificación de estudiantes y se empezó a hablar de eficiencia educativa. Este modelo, aunque modernizador, profundizó la idea de que hay un solo tipo de conocimiento válido, el científico, el medible. Los saberes ancestrales, la espiritualidad, el arte y las humanidades quedaron relegados a un segundo plano. Finalmente, en el siglo XX, vimos esfuerzos por expandir la cobertura educativa y modernizar los métodos de enseñanza. Surgieron nuevas ideas pedagógicas que hablaban de una escuela más activa, centrada en el niño. Sin embargo, el modelo centralizado y homogeneizador persistió. El Ministerio de Educación en Bogotá decidía qué, cómo y cuándo se debía enseñar en todo el país, desde La Guajira hasta el Amazonas, desde Tumaco hasta Arauca. Se ignoraban las particularidades de cada región, de cada comunidad. Esta historia, contada a grandes rasgos, nos deja ver un patrón. La educación en Colombia ha sido, en gran medida, una herramienta de poder, un proyecto construido desde arriba, que ha luchado por imponer un modelo único en un país que es, por naturaleza, plural y diverso. Las huellas de ese pasado siguen presentes en nuestras aulas. No podemos negar que ha habido avances. Sería injusto decir que todo sigue igual que hace 200 años. Hoy, la educación es reconocida como un derecho fundamental para todos los colombianos. La cobertura ha aumentado de manera impresionante. Casi todos los niños y niñas de Colombia tienen acceso, al menos, a la educación primaria. Se han construido miles de escuelas, se han formado miles de maestros y se han hecho inversiones importantes en el sector. Estos son logros reales, fruto de luchas sociales y de un mayor compromiso del Estado. Hemos pasado de un sistema para élites a un sistema que, en teoría, busca ser universal. Eso, en sí mismo, es una revolución silenciosa que debemos valorar y reconocer como un punto de partida fundamental para cualquier discusión. Sin embargo, estos avances conviven con profundas contradicciones. La más dolorosa de todas es la desigualdad. El sistema educativo colombiano parece un archipiélago, con islas de excelencia y vastos océanos de precariedad. No es lo mismo estudiar en un colegio privado bilingüe, en una gran ciudad, que en una escuela rural multigrado en las montañas de Nariño. La brecha es abismal. Mientras unos tienen acceso a tecnología de punta, laboratorios, bibliotecas bien dotadas y maestros con posgrados, otros apenas cuentan con un techo, un tablero y un profesor que hace milagros con lo poco que tiene. Esta desigualdad no es casualidad. Es el resultado de un modelo de desarrollo que ha concentrado las oportunidades en unos pocos lugares y ha abandonado a su suerte a gran parte del territorio nacional. En Nariño, esta contradicción es el pan de cada día. Tenemos universidades de calidad en Pasto, pero también tenemos veredas donde los niños tienen que caminar horas para llegar a una escuela sin agua potable. Tenemos programas de etnoeducación que son un ejemplo para el país, pero también comunidades indígenas y afros que luchan para que sus saberes no se pierdan, para que sus lenguas no mueran. La calidad de la educación que recibe un niño o una niña en Colombia depende en gran medida de su código postal y del nivel socioeconómico de su familia. Esto rompe la promesa de la educación como el gran igualador de oportunidades. En lugar de cerrar brechas, nuestro sistema educativo, en muchos casos, las reproduce y las profundiza. Esta realidad nos obliga a ir más allá de las cifras de cobertura. No basta con que los niños estén en la escuela. La pregunta clave es, ¿qué tipo de educación están recibiendo? ¿Les estamos dando las herramientas para competir en igualdad de condiciones? ¿Les estamos ofreciendo una educación pertinente que dialogue con su cultura, con su territorio, con sus sueños?
La lucha hoy ya no es solo por el acceso, sino por la permanencia y sobre todo por la calidad y la pertinencia. Es una lucha por la justicia educativa, una lucha para que el derecho a la educación sea real y efectivo para todos, sin importar si nacieron en la capital o en la vereda más lejana. Esa es la gran tarea pendiente, el gran desafío que tenemos como sociedad. En 1991, Colombia se dio una nueva constitución. Fue un momento de gran esperanza. Después de décadas de violencia y exclusión, el país se reconoció a sí mismo como una nación pluriétnica y multicultural. ¡Por fin! Dejamos de ser un país con una sola cara para aceptar que somos un mosaico de pueblos, lenguas y culturas. En materia de educación, esto fue, revolucionario. La nueva Constitución y las leyes que la desarrollaron, como la Ley General de Educación de 1994, abrieron la puerta a un sistema educativo más democrático, descentralizado e inclusivo. Se habló de autonomía escolar, de proyectos educativos institucionales, de etnoeducación para los pueblos indígenas y afrocolombianos. Era la promesa de que, por fin, la educación iba a dialogar con las realidades locales. Este nuevo marco legal fue un avance gigantesco. Fue como abrir las ventanas de una casa que había estado cerrada por mucho tiempo. Se reconoció que las comunidades tenían derecho a participar en la definición de la educación de sus hijos. Se le dio a los maestros y a las escuelas la posibilidad de adaptar los currículos a su contexto. Se crearon las condiciones para que los saberes ancestrales, las lenguas nativas y las expresiones culturales propias tuvieran un lugar en el aula. En el papel, el sueño era perfecto. Una educación que ya no venía impuesta desde Bogotá, sino que se construía desde los territorios, desde la diversidad, desde el diálogo de saberes. Para Nariño, con su inmensa riqueza cultural, esta promesa era una oportunidad histórica para transformar sus escuelas. Pero, como suele pasar en nuestro país, del dicho al hecho hay mucho trecho. Ese sueño de papel se ha estrellado una y otra vez contra la dura realidad. La falta de recursos, la debilidad institucional, la corrupción y, sobre todo, la persistencia del conflicto armado han hecho que la implementación de estas reformas sea lenta y desigual. En muchas zonas rurales de Nariño, hablar de autonomía escolar suena a chiste cuando no hay dinero ni para arreglar el techo de la escuela. Hablar de etnoeducación es difícil cuando no hay materiales en lengua propia o cuando los maestros no han sido formados para ello. La violencia de los grupos armados sigue desplazando familias, reclutando jóvenes y sembrando miedo, haciendo que la escuela sea a veces el único refugio, pero también un espacio frágil y vulnerable. El modelo centralista, a pesar de las leyes, sigue teniendo mucha fuerza. Las pruebas estandarizadas nacionales, como las pruebas Saber, siguen presionando a las escuelas para que se enfoquen en un currículo homogéneo, que muchas veces no tiene nada que ver con las necesidades de los estudiantes. Los maestros se sienten atrapados entre el ideal de una educación contextualizada y la obligación de cumplir con los estándares nacionales para que su colegio no salga mal en los rankings. Así, la promesa de la Constitución del 91 se queda a medio camino. Es un horizonte, un ideal por el que debemos seguir luchando, pero todavía no es una realidad palpable para miles de niños y jóvenes en las zonas más apartadas y golpeadas de Nariño y de Colombia. Frente a este panorama, con sus luces y sus sombras, necesitamos herramientas para pensar y para actuar. No podemos quedarnos solo en el diagnóstico o en la queja. Y aquí es donde aparece una idea poderosa, una filosofía que nos invita a ver la educación de una manera completamente diferente, la pedagogía crítica. Esta no es una simple metodología de enseñanza. No es un manual con 10 pasos para ser un buen profesor. Es mucho más que eso.
Es una postura ética y política ante la vida y ante el acto de educar. Nos dice algo muy simple pero revolucionario. La educación nunca es neutral. O sirve para que las personas acepten el mundo tal como es, con sus injusticias y desigualdades, o sirve para que lo cuestionen y lo transformen. La pedagogía crítica nos invita a convertir el aula en un espacio de diálogo, de pregunta, de reflexión. En lugar de ver al estudiante como una vasija vacía que el maestro debe llenar con información, lo ve como un sujeto pensante, con una historia, con saberes propios, con capacidad para analizar su propia realidad. El objetivo ya no es memorizar fechas, fórmulas o capitales. El objetivo es aprender a leer el mundo, como decía el gran Paulo Freire. Es decir, desarrollar la capacidad de analizar críticamente las estructuras sociales, económicas y políticas que nos rodean. Es preguntarnos, ¿por qué las cosas son como son? ¿A quién beneficia esta situación? ¿Cómo podemos cambiarla para que sea más justa para todos? Esto cambia por completo el rol del maestro. Ya no es el dueño de la verdad, el que todo lo sabe. Se convierte en un facilitador, en un provocador, en un acompañante. Su tarea es crear las condiciones para que los estudiantes piensen por sí mismos, para que conecten lo que aprenden en la escuela, con sus vidas, con los problemas de su comunidad. Un maestro crítico no le tiene miedo a las preguntas difíciles. Al contrario, las fomenta. Lleva al aula los temas que importan: la pobreza, la discriminación, la violencia, la destrucción del medio ambiente, y no lo hace para adoctrinar, sino para que los estudiantes, a través del diálogo y la investigación, construyan sus propias respuestas y se sientan capaces de actuar. Imaginen lo que esto podría significar en un aula de Nariño. En lugar de solo estudiar los ríos en un mapa, los estudiantes podrían investigar la contaminación del río que pasa por su vereda, sus causas y sus posibles soluciones. En lugar de solo leer sobre la democracia en un libro, podrían analizar los problemas de participación en su propio municipio y proponer ideas para fortalecerla. La pedagogía crítica nos da el permiso y las herramientas para hacer que la educación sea relevante, significativa y, sobre todo, empoderadora. Es una invitación a dejar de formar ciudadanos pasivos y a empezar a formar agentes de cambio, personas con conciencia crítica y con el coraje de soñar y construir un mundo mejor. Cuando hablamos de pedagogía crítica, hay nombres que son faros que iluminan el camino. Uno de ellos, quizás el más importante, es el del brasileño Paulo Freire. Él nos regaló una idea que lo cambia todo: la diferencia entre una educación bancaria y una educación liberadora. La educación bancaria, decía Freire, es aquella en la que el maestro deposita conocimientos en la cabeza de los estudiantes, quienes los reciben pasivamente, los memorizan y los repiten en un examen. Este tipo de educación doméstica adormece la conciencia, hace que la gente crea que la realidad es inmutable y que su único papel es adaptarse a ella. Es la educación que sirve para mantener el statu quo, para que nada cambie. En contraste, Freire propuso una educación liberadora o problematizadora, una educación basada en el diálogo, en el respeto mutuo entre educador y educando. En este modelo, ambos aprenden juntos. El punto de partida no es un currículo abstracto, sino la realidad concreta de los estudiantes, sus problemas, sus sueños, su lenguaje. A través de preguntas, se analiza esa realidad para entender sus causas profundas. Este proceso, que Freire llamó concientización, permite a las personas dejar de ser objetos de la historia para convertirse en sujetos de ella, es decir, en protagonistas capaces de transformar su propia vida y su entorno. Para Freire, el acto de educar es un acto de amor y de coraje, un compromiso político con la humanización del mundo. Otro pensador clave es el estadounidense Henry Giroux. Él nos habla de los maestros como intelectuales transformadores.
Giroux critica duramente la tendencia a convertir a los profesores en simples técnicos que aplican currículos y métodos diseñados por otros. Él defiende que los maestros deben ser pensadores críticos, capaces de reflexionar sobre su propia práctica, de cuestionar las políticas educativas y de crear espacios democráticos en sus aulas. Para Giroux, las escuelas no son solo lugares para enseñar habilidades, sino también espacios para formar ciudadanos comprometidos con la justicia social, la equidad y la democracia. Su trabajo nos inspira a no rendirnos ante la burocracia y a defender la dignidad y la autonomía de nuestra profesión. Estas voces y muchas otras nos hacen un llamado urgente a repensar el propósito de la educación. Nos recuerdan que detrás de cada plan de estudios, de cada evaluación, de cada práctica pedagógica, hay una visión del ser humano y de la sociedad. ¿Queremos una educación que forme competidores egoístas para el mercado laboral? ¿O ciudadanos solidarios para una sociedad más justa? ¿Queremos una educación que silencie las diferencias? ¿O una que las celebre como una fuente de riqueza? ¿Queremos una educación que enseñe a obedecer? ¿O una que enseñe a pensar y a disentir? Freire, Giroux y otros nos invitan a tomar partido. Nos dicen que ser educador es asumir una responsabilidad ética y política ineludible. Es elegir, cada día, a favor de la libertad y la dignidad humana. La historia que hemos recorrido nos muestra que nuestro sistema educativo fue construido sobre bases coloniales y elitistas. Aunque la colonia terminó hace más de 200 años, muchas de sus lógicas siguen vivas en nuestras escuelas, a veces de formas muy sutiles. A esto se le llama colonialidad del saber. Es la idea, profundamente arraigada, de que el único conocimiento válido, serio y universal es el que se produjo en Europa y Estados Unidos. El conocimiento científico, racional, escrito. Mientras tanto, los saberes de nuestros pueblos indígenas, de las comunidades afrodescendientes, de nuestros campesinos, saberes orales, espirituales, ligados a la tierra y a la comunidad, son considerados creencias, mitos o folclore. Algo bonito, pero no conocimiento de verdad. Esta jerarquía de saberes es una forma de violencia. Una violencia simbólica que le dice a un niño indígena o a una niña afro que su cultura, su lengua y la sabiduría de sus abuelos valen menos que lo que está en el libro de texto. Esto genera una profunda herida en la autoestima, una desconexión con las propias raíces. Descolonizar la educación significa, en primer lugar, atrevernos a desafiar esta jerarquía. Significa reconocer que existen muchas formas de conocer y de entender el mundo, y que todas son valiosas. Significa abrir las puertas del aula para que entren los saberes de la comunidad, la medicina tradicional, las técnicas agrícolas ancestrales, la música, la danza, la historia oral. Significa construir un diálogo de saberes, donde el conocimiento científico y el conocimiento local se enriquezcan mutuamente. Romper con las prácticas elitistas es otra tarea fundamental. Nuestro sistema educativo, a pesar de los discursos de inclusión, sigue funcionando con una lógica de selección. Desde muy pequeños, a los estudiantes se les clasifica, se les etiqueta, se les compara. Las pruebas estandarizadas, los cuadros de honor, la competencia por las mejores notas, todo esto crea una cultura de individualismo y de exclusión. Se premia al que se adapta mejor a un modelo único y se castiga o se invisibiliza al que es diferente, al que aprende a otro ritmo, al que tiene otros talentos. Una educación descolonizada y democrática debe ser, por el contrario, una educación que valore la diversidad como una fortaleza, que promueva la cooperación en lugar de la competencia y que se preocupe por el desarrollo integral de cada persona, no solo por sus resultados académicos. En Nariño, este desafío es especialmente relevante.
¿Cómo podemos hablar de paz y reconciliación si nuestras escuelas siguen reproduciendo lógicas de exclusión? ¿Cómo podemos valorar nuestra diversidad multicultural si en el aula solo se enseña una versión de la historia y un tipo de conocimiento? Descolonizar la mente y el aula es un acto de justicia y de coherencia. Es empezar a construir, desde la escuela, esa sociedad pluriétnica y multicultural que la Constitución del 91 soñó. Es un camino largo y difícil, que requiere valentía, creatividad y un profundo compromiso por parte de los maestros. Pero es el único camino posible si de verdad queremos una educación que libere y no que oprima. Llegamos al final de esta reflexión y quiero terminar hablando de nosotros, los maestros. A veces, con el peso del día a día, las dificultades y la falta de reconocimiento, podemos olvidar la inmensa importancia de nuestra labor. Ser maestro hoy, en un país como Colombia y en una región como Nariño, es mucho más que enseñar una materia. Es un acto de amor profundo por nuestros estudiantes y por el futuro. Es un acto político, porque en cada decisión que tomamos en el aula estamos construyendo un tipo de ciudadano y de sociedad. Y es, sobre todo, un acto de esperanza y de transformación. Somos, aunque a veces no nos demos cuenta, sembradores de futuro, artesanos de una sociedad más justa. Vincular la historia con nuestra práctica pedagógica es el primer paso para asumir este rol con conciencia. Cuando entendemos de dónde vienen las desigualdades, las exclusiones y las prácticas autoritarias que aún perviven en la escuela, podemos empezar a combatirlas desde nuestro pequeño espacio. Podemos decidir no ser simples reproductores de un sistema injusto. Podemos elegir ser maestros críticos, que se preguntan, que investigan, que dialogan con sus estudiantes y con su comunidad. Podemos convertir nuestra aula en un laboratorio de democracia, en un lugar donde se aprende a pensar libremente, a respetar al otro, a trabajar juntos por un bien común. Esta es una decisión personal y profesional que nadie puede tomar por nosotros. Esto implica reconocer los contextos diversos en los que trabajamos. No podemos enseñar de la misma manera en una comunidad indígena de Los Pastos, en un barrio popular de Tumaco o en una vereda cafetera de la cordillera. Cada lugar tiene su propia historia, sus propios saberes, sus propios desafíos. Un educador transformador es aquel que sabe escuchar, que sale del aula, que conversa con los padres, con los abuelos, con los líderes comunitarios. Es aquel que tiene la humildad de aprender de la gente y la creatividad para tejer esos saberes locales con el conocimiento universal. Se trata de construir puentes, no muros. Se trata de promover una justicia educativa que no solo busque la igualdad de resultados, sino también el reconocimiento y la valoración de las diferencias. Quiero cerrar con una invitación y un agradecimiento. Gracias a todos los maestros y maestras de Nariño y de Colombia, que cada día, con pocos recursos pero con un corazón inmenso, hacen posible el milagro de la educación. Gracias por su resistencia, por su creatividad, por no perder la esperanza. La invitación es a que no dejemos de reflexionar, de cuestionarnos, de soñar, a que veamos nuestro trabajo no como una carga, sino como el privilegio de poder tocar vidas y de contribuir a la construcción de un país más amable y más justo. La transformación de la educación no vendrá de una nueva ley o de un decreto ministerial. Vendrá de nosotros, de lo que hagamos cada día en nuestras aulas. Sigamos conversando, sigamos aprendiendo juntos, sigamos repensando y reinventando la educación desde nuestra trinchera cotidiana.